Buenas noches, los saludo. Bienvenidos a los que se están conectando desde 5 minutos antes, juiciosos ustedes. Vamos a iniciar a las 7:30 en punto. Saludo a la doctora Juanita, al doctor Carlos Enamorado, a la doctora Mayerly, a la doctora Natalia Carrillo, a Sandra Morales, que se conectan desde mi suscripción premium a nuestro salón virtual. Acaba de llegar el doctor Rafael Velandia, que juiciosos. Muy bien, entonces estamos a 5 minutos de empezar nuestra revisión de hoy, dando continuidad a los temas que veníamos tratando. Acordémonos pues que nuestra primera masterclass fue abordaje inicial del paciente crítico, donde en 2 sesiones hablamos de cuáles eran los signos vitales más importantes de esos pacientes críticos, ¿cierto? Entonces hablábamos de frecuencia respiratoria, de presión arterial sistólica, de estado de conciencia, de el llenado capilar, de lo que es la temperatura, la ingurgitación yugular y la presencia de estertores. Luego hablábamos de elementos paraclínicos, donde los más importantes son los gases sanguíneos, porque son los exámenes que más rápido tenemos en nuestras manos para tomar una decisión. Y en los gases arteriales, importantes 5 parámetros que siempre nos debemos acordar de ellos, ¿cierto? Entonces hablábamos del bicarbonato por debajo de 18, de la base exceso por debajo de -5, del lactato por encima de 1,5, de la saturación venosa por debajo de 65 y de la diferencia venoarterial de CO2 mayor a 6. O sea que aquí ya estamos hablando que son muy importantes tanto los gases arteriales como los gases venosos. Luego hablamos de la importancia de conocer el enfoque hemodinámico de estos pacientes graves, de estos pacientes críticos, y la importancia actual del ultrasonido como un elemento muy importante para esa aproximación clínica de nuestros pacientes. Esto lo hicimos en 2 sesiones, ¿cierto? Luego de hablar de abordaje inicial del paciente crítico, hablamos de lo que fue la falla respiratoria. Por favor, les pido encarecidamente a los que se van conectando no tener el micrófono habilitado, porque pues esto en la grabación nos va a dar dificultad, ¿cierto? Y perdemos la atención. ¿Listo? Entonces, muy juiciositos con ese micrófono para poder dar ese tránsito normal de nuestra masterclass. Bueno, además que cuando tenemos estos micrófonos abiertos, se me va un poquito la atención. Entonces, sí les recomiendo mucho eso para que no nos perdamos en el tema y no nos vayamos por las ramas de nuestro tema, que definitivamente hay mucha tela que cortar. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo es un paso a paso, ¿cierto? Un paso a paso a través de estas masterclass de cómo hacer esa aproximación a ese paciente grave, ¿cierto? Luego, la segunda masterclass, estuvimos hablando de la falla respiratoria, de la clasificación actual, ¿cierto? En tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿cierto? Y luego en la segunda parte hablamos de lo que fue la fisiopatología. ¿Listo? ¿Cuánto nos falta? Ya nos queda un minutico. Vamos a estar por aquí ya habilitando la grabación de nuestra masterclass para poderla compartir en nuestro chat, en ese chat de suscriptores, para que la puedan ver cuantas veces quieran o la puedan ver en retrospectivo. Sabemos pues que todos los colegas tienen ocupaciones distintas y pueden no poderse conectar en esta masterclass en vivo. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar y vamos aquí a organizar un poquito esta cámara.
para que no se nos pierda lo esencial. Bueno, yo creo que aquí estamos ya listicos. Y desde también mi perspectiva, creo que sale mucho a través de últimamente, pues, con todo lo que hay. Bueno, ya estamos organizados. Bueno, damos apertura a nuestra masterclass. Hoy tenemos un tema bien interesante que es el abordaje de la vía aérea en la falla respiratoria. Entonces ya tuvimos dos masterclass previa hablando de falla respiratoria. En la primera tratamos pues la clasificación, en la segunda tratamos el abordaje fisiopatológico de esta falla respiratoria y hoy estamos hablando del tratamiento específico, ¿cierto? Del manejo de la vía aérea en estos pacientes que hacen insuficiencia respiratoria. Les recomiendo pues a los que se vayan uniendo tener el micrófono deshabilitado como principal recomendación para que hoy, con tanto tema que tenemos, no nos vayamos por las ramas. 30 minutos de masterclass muy puntuales, muy centrados en elementos fundamentales, sobre todo en ese manejo de la vía aérea en la falla respiratoria. Hablamos pues que la falla respiratoria podría ser tipo 1, podría ser tipo 2 o podría ser de tipo mixto, es decir, hipoxémica, hipercámica. La tipo 1 básicamente tenemos compromiso de la oxigenación y este compromiso de la oxigenación lo clasificamos en leve, moderado y severo dependiendo de qué, de la presión arterial de oxígeno, o sea, necesitamos gases arteriales para hacer esta clasificación y lo que es la falla respiratoria tipo 2, la hipercápnica, también necesitamos gases para hacer su clasificación. La tipo 2 dijimos que era aguda y crónica, ¿cierto? Entonces la tipo 1 la clasificamos en leve, moderada, severa, dependiendo de la presión arterial de oxígeno. Y cuando nuestro paciente tiene oxígeno suplementario, pues ya no podemos utilizar la presión arterial de oxígeno, sino que la mezclamos con lo que es la fracción inspirada de oxígeno y allí nos sale entonces lo que es la PAFI. ¿Listo? Y entonces dependiendo de la PAFI vamos a clasificar en leve, moderado o severo nuestro trastorno de oxigenación. Leve, cuando tenemos una PAFI entre 300 y 200. Moderado, cuando tenemos una PAFI entre 200 y 100. Y severo, cuando tenemos una PAFI por debajo de 100. Y la tipo 2, la hipercápnica, la vamos a clasificar en aguda y crónica. ¿Basados en qué? Pues para tener hipercapnia debemos tener un CO2 por encima de 45, ¿cierto? Y allí, cuando tenemos ese CO2 por encima de 45, vamos a ver rápidamente lo que es, lo que es lo que es el pH, ¿cierto? Si tenemos un pH por debajo de 7, acordémonos que el pH normal es entre 7,35 y 7,45. Cuando tenemos un pH por debajo de 7,35, entonces esa hipercapnia es de origen agudo, ¿cierto? Y cuando tenemos un pH normal, pero tenemos el CO2 por encima de 45, estamos hablando de una falla respiratoria tipo 2, o sea, hipercápnica crónica. ¿Listo? Entonces ya tenemos el paciente en este contexto que documentamos la falla respiratoria, sea por signos clínicos o por gases arteriales, ¿cierto? Por signos clínicos hablamos del aumento del trabajo respiratorio, ¿cierto? Entonces uno muy importante es el desbalance tóraco-abdominal. Otro muy importante, las retracciones intercostales, las retracciones supraclaviculares, el aleteo nasal. Esto entonces nos va a hablar de una falla respiratoria clínicamente, ¿cierto? Acordémonos pues que la clínica es muy importante, pero para hacer la clasificación, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar unos gases arteriales. Bueno, cuando ya tenemos esos gases arteriales y obviamente el enfoque clínico, ahí sí vamos a empezar a lo que vinimos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el manejo de esa
vía aérea de nuestro paciente. Entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a abrir la presentación. Yo voy a tener el chat abierto por aquí en caso de que cualquiera de ustedes entre con el micrófono abierto para poderlo deshabilitar, ¿cierto? Nuevamente, esa es la recomendación principal porque es que esto se me roba la atención. Bueno, entonces hoy, tema de nuestra masterclass, manejo de la vía aérea en la falla respiratoria. Empezamos, pues, como yo siempre les he dicho, a mí me gusta hacer estos abordajes teóricos desde casos clínicos de la vida real. El último que me acuerdo es este, no es Juan Pérez, el nombre real de mi paciente, pero todos los otros datos sí lo son. 68 años, masculino, antecedente de POC, hipertensión arterial, exfumador, ¿sí? Hace 5 años lo dejó, pero probablemente esto ya le dejó sus secuelas importantes. Este paciente acude a urgencias por dificultad respiratoria progresiva en los últimos días, aumento de la expectoración, viraje de la expectoración, fiebre y además este paciente refiere que ya se siente cansado y por las noches le da mucha dificultad conciliar el sueño. Este paciente se ve con disestrés respiratorio. ¿Por qué? Tiene signos clínicos, tiene retracciones intercostales, tiene retracciones supraclaviculares y se alcanza a ver disbalance tóraco-abdominal. Este paciente, como constantes vitales, tiene una presión arterial de 135, 85, tiene una frecuencia cardíaca de 102, tiene una frecuencia respiratoria de 28, está saturando 88%. ¿Listo? Este paciente se ve somnoliento al momento de la valoración, ¿sí? A la auscultación tiene estertores de predominio en campo derecho, más hacia la base, tiene disminución del murmullo vesicular y la radiografía de tórax tiene infiltrados allí en la base derecha. Rápidamente en urgencias lo valoran, les empiezan esquema, consideran que es una exacerbación de probable origen infeccioso, le empiezan esquema con micronebulizaciones, terapia respiratoria, beta 2 esteroide y le toman unos gases sanguíneos. Bueno, entonces los gases tenemos entonces un pH en 7,32, tenemos un CO2 en 50, tenemos una presión arterial de oxígeno en 55, tenemos un bicarbonato en 24, la saturación es de 88 y este paciente tiene un lactato, ¿sí? Tiene un lactato en 3. ¿Listo? Entonces, lo primero, este paciente tiene signos de gravedad. Entonces, clínicos, solo vimos que estaba polimnéico, pero no tenía encefalopatía. Acordémonos nuevamente de los 7 signos fundamentales en el paciente crítico. Entonces, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 22, alteración del estado de conciencia, un Glasgow menor o igual a 13, una presión arterial sistólica por debajo de 90, ¿sí? Un llenado capilar mayor a 4 segundos. Este paciente tenía un llenado capilar de 3 segundos. Una temperatura por debajo de 34 grados, presencia de ingurgitación yugular positiva, ¿sí? Y presencia de estertores. ¿Listo? Presencia de estertores. Clínicamente dijimos que con 2 de 7 el paciente estaba hipoperfundido. Nuestro paciente tenía 28 de frecuencia respiratoria y tenía estertores. ¿Listo? Entonces tenemos 2 de 7.
y marcadores gasimétricos. Entonces, hablamos de los 5 marcadores gasimétricos, ¿cierto? Entonces, el nivel de bicarbonato por debajo de 18, base exceso, base exceso, menor o igual a -5, un lactato mayor de 1,5, ¿sí? Una saturación venosa de oxígeno menor de 65% y una diferencia veno-arterial de CO2 mayor de 6. ¿Listo? Hago mucho énfasis en esto. Acordémonos que vamos en el paso a paso del paciente crítico. Yo no voy a correr con ustedes porque tengo la responsabilidad de dejarlos uno en el enfoque inicial, en el manejo de la falla respiratoria, hoy en el manejo de la vía aérea. ¿Listo? Entonces, este paciente tiene 2 criterios clínicos de severidad y tiene uno gasimétrico. ¿Sí? Y dijimos que los gasimétricos con 1 de 5 estaba crítico, ¿listo? Entonces tenemos criterios clínicos de severidad, criterios paraclínicos de severidad, ¿listo? Entonces probablemente este paciente está en un estado de hipoperfusión, ¿cierto? Está en un estado de hipoperfusión a consecuencia probablemente de un shock. Ahora, vamos a tratar de enfocar qué tipo de shock tiene este paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de shock? Entonces dijimos muy importante, la temperatura es vital para nosotros poder clasificar los tipos de shock. Nosotros hablábamos en esa clase inicial que los tipos de shock podríamos clasificarlos como fríos y calientes. ¿Listo? Fríos. Dijimos que habían 3 específicamente: el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Y que era muy fácil el caliente, el único caliente, que es el distributivo, ¿cierto? Este paciente está febril, tiene una temperatura en 38,5. Entonces, muy probablemente estamos ante la presencia de un shock distributivo, ¿sí? Probablemente tiene un lactato elevado, tiene signos de hipoperfusión. ¿Listo? Entonces, estamos ante un paciente que está en shock y la característica del shock es aumentar el consumo metabólico de oxígeno, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la balanza del paciente crítico, donde en un extremo tenemos el consumo y en el otro extremo el aporte, ¿cierto? Entonces, si yo aumento el consumo, el aporte lo debo aumentar. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos tener una inestabilidad principalmente de origen respiratorio o una inestabilidad principalmente de origen circulatorio. Tenemos dos focos de severidad y de shock, probablemente, ¿cierto? Uno respiratorio y otro circulatorio. Este paciente, ¿qué origen sería? ¿Cuál es la mayor inestabilidad que tiene este paciente? ¿Circulatoria o respiratoria? Ahí vamos a opinar en nuestro chat de Zoom, ¿sí? No vamos hoy a abrir el chat de WhatsApp, hoy vamos a estar en el chat de Zoom, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué creen? Entonces, hoy a quienes tenemos conectados. Entonces, hay 27 suscriptores conectados. Tenemos al doctor Carlos, al doctor Emiliano, tenemos a Juan Felipe, tenemos a la doctora Shannon, tenemos a Jairo Cerón, tenemos a Juan Camilo Beltrán. Ahí los voy conociendo a los juiciosos, a los cumplidos. Tenemos a Juan Carlos Ramírez, a Juan Ospina, a Juanita Montaño, a Mario Beltrán, a Mayerly Sierra, Natalia Carrillo, Natalia Quirós, que poco de Natalias, Natalia Suárez, Paulina, eso si ustedes van escribiendo ahí, qué tipo de inestabilidad tiene. ¿Listo? Mientras yo los voy saludando aquí a todos, a Pedro Vizcaya,
a Rafael Velandia, a Ricardo, a Sandra, a Sebastián Castillo, a Sebastián Cuervo y a otros que no tienen su nombre. Entonces aquí nos dicen inestabilidad principal, respiratoria. Sebastián dice que es respiratoria, Juan Camilo dice que es respiratoria, Carlos dice que es respiratoria, Natalia Suárez dice que es respiratoria, Paulín dice que es respiratoria. Muy bien, todos están de acuerdo de que estamos ante una inestabilidad de tipo respiratoria, ¿cierto? Entonces, en esa evaluación primaria que nosotros hacemos en el paciente crítico, nos acordamos de la A, la B, la C, ¿cierto? La A, posicionamiento de la vía aérea, porque todo paciente con alteración del estado de conciencia obstruye la vía aérea, ¿cierto? Entonces hay que darle posicionamiento. La B, aumentar la fracción inspirada de oxígeno, ¿cierto? Y el objetivo, nos acordamos, ¿cierto? Que ¿cuánto era el objetivo de un paciente crítico en la oxigenación? Ya lo hemos mencionado, pero a ver quién ha estado juicioso y pendiente. ¿Cuál es el objetivo de saturación en un paciente crítico? Son conceptos puntuales que los tenemos que tener supremamente claros, muchachos. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es? Exacto, Natalia. Muy bien, Mario Beltrán. Muy bien, Paulín. Por encima de 92. Un paciente crítico, es decir, un paciente hipoperfundido, que lo hallamos desde la clínica o lo hallamos desde los gases. En este caso tenemos clínica y gases. Ese paciente tiene que tener una saturación por encima de 92, independiente de que se haya politraumatizado, independiente de lo que sea, que tenga una neumonía, no es normal que esté saturado. Este paciente, entonces, tenemos una saturación, en este paciente tenemos una saturación de 88, ¿cierto? Entonces, en esa evaluación primaria, pues no le vamos a permeabilizar la vía aérea porque su Glasgow está en 15, ¿cierto? Su Glasgow está en 15. Nosotros tenemos obstrucción de la vía aérea cuando ese Glasgow es menor a 13, muchachos. Si ese Glasgow está menor a 13, esa somnolencia y cada vez que caiga más el Glasgow, pues más se va a obstruir la vía aérea porque más tono se va a perder de esa vía aérea, ¿cierto? Se va a perder de esa vía aérea. Un paciente en 15 de Glasgow, pues este paciente no necesita en la evaluación primaria hacerle posicionamiento de la vía aérea. ¿Qué voy a hacer entonces? En este caso de tener un paciente con saturación por debajo de mi meta objetivo, independiente que sea el POC. Entonces, no, que porque ese POC va a estar saturando 88. Sí, este paciente es epocoso, pero está hipoperfundido. En hipoperfusión el consumo aumenta. ¿Qué debo hacer yo? Aumentar el aporte, ¿cierto? Debo aumentar el aporte, muchachos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué piensan ustedes que vamos a hacer? Empezamos el manejo de la vía aérea en este paciente, ¿cierto? Entonces le voy a hacer posicionamiento de vía aérea. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Le voy a hacer posicionamiento de vía aérea. ¿Qué creen? Cuéntenme ustedes. Sí le voy a hacer posicionamiento, no le voy a hacer posicionamiento. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Muchachos, no tengo reloj. Por favor, cuando llevemos 30 minutos de revisión, me cuentan, ¿sí? No me les vaya yo a sentar en la palabra y nos extendamos aquí. Vamos a tener tiempo para revisar completamente este manejo de la vía aérea, ¿sí? Por favor, me avisan 7:30 para dejar unos minuticos de preguntas, ¿sí? De preguntas y poder interactuar un ratico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿posicionamos la vía aérea? No, tenemos que aumentar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Con qué? Entonces, con sistemas de bajo flujo o sistemas de alto flujo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la A no vamos a posicionar, pero en la B, óigame muy bien, sí debemos dar una fracción inspirada de oxígeno eh, que nos garantice una saturación por encima de 92, ¿cierto? Con sistemas de bajo flujo o sistemas de alto flujo. Bueno, entonces
empezamos con nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, este paciente que adicionalmente Mira mi tiene vida. signos de insuficiencia respiratoria, signos de falla respiratoria, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a empezar con un sistema de bajo flujo, muchachos. No vamos a empezar porque ya tiene una insuficiencia. Pues, es decir, el organismo empezó sus mecanismos de compensación, ¿sí? Y a pesar de sus mecanismos de compensación, no logró mejorar esa oxigenación en el paciente y ya está trabajando exageradamente el diafragma, por eso tenemos desbalance tóraco-abdominal, están trabajando excesivamente los músculos intercostales, por eso tenemos retracciones, ¿sí? Las retracciones son por un trabajo exagerado de los músculos de la respiración, ¿sí? Los tirajes supraclaviculares son porque están trabajando músculos accesorios a la respiración. ¿Cuáles? Los escalenos, ¿sí? Están trabajando. Entonces, eso es lo que me manifiesta esos signos de trabajo respiratorio, ¿sí? Está trabajando excesivamente. ¿Y cuál es el problema del trabajo excesivo del diafragma? ¿Cuál es el problema del trabajo excesivo de los intercostales? Que ya les había dicho que entre el corazón y el diafragma y los músculos de la respiración se consumen el 90% de la reserva metabólica de oxígeno. Nada más y nada menos esa bobadita. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Entonces, si están consumiéndose todo el oxígeno, están dejando sin oxígeno el riñón, están dejando sin oxígeno el hígado, están dejando sin oxígeno inclusive el cerebro, están dejando sin oxígeno los vasos, todos los capilares. ¿Y esto que produce? Una activación endotelial, exposición de factor de von Willebrand, ¿sí? Y esta exposición de factor de von Willebrand me genera lo que es microangiopatía trombótica, ¿cierto? Entonces empezamos ahí el círculo de la muerte. ¿Con qué empieza? Con la disfunción orgánica. Con la disfunción orgánica y bueno. Entonces, el paso número uno, ¿qué vamos a hacer en este paciente específicamente? Un EPOC, ¿cierto? Que por los gases arteriales, ¿qué tipo de falla respiratoria tiene? ¿Hipoxémica, hipercápnica o mixta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de falla respiratoria tiene mi paciente? Emiliano dice que es mixta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de falla respiratoria? Juan Carlos dice que es mixta, Ricardo dice que es mixta. Muy bien, tenemos hipercapnia, o sea, este paciente tiene una acidosis ¿de qué tipo? ¿Aguda o crónica? ¿De qué tipo es la acidosis respiratoria de este paciente? ¿Aguda o crónica? Acidosis respiratoria de tipo agudo. ¿Listo? Y adicionalmente tenemos hipoxemia. ¿Y qué grado de hipoxemia tiene este paciente? ¿Qué grado de hipoxemia le darían ustedes? ¿Leve, moderada o entre leve y moderada? Porque le está pegando al palo, ¿cierto? Entonces es entre leve y moderada. ¿Listo? Acordémonos que se clasifica según la presión arterial de oxígeno porque hasta este momento este paciente no tiene aumento de la fracción inspirada de oxígeno, o sea, tiene una FiO2 de este paciente, la FiO2 está en el 21%, ¿cierto? Con el 21% está saturando 88%. Entonces tiene un trastorno de oxigenación de leve a moderado, le pegó al palo, ¿listo? De leve a moderado. Entonces con estos hallazgos, lo primero que vamos a hacer es oxigenoterapia por sistemas de alto flujo. Bueno, yo he preparado varias cositas, ¿sí? Digamos que el manejo de la vía aérea es una de las cosas que me ha apasionado a mí, ¿sí? Y de las cuales he tratado de profundizar mucho. Entonces, durante estas semanitas de revisión de manejo de la vía aérea, vamos a tratar todos los planes alternos a la intubación, ¿cierto? Todos los planes alternos a la intubación, ¿sí? Entonces, hoy
vamos a empezar con sistemas de alto flujo. Bueno, entonces los objetivos de un sistema de alto flujo, obviamente, es mejorar la oxigenación, reducir el trabajo respiratorio, ¿cierto? Y potenciar el riesgo de intubación del paciente, o sea, minimizar el riesgo de intubación de nuestro paciente, ¿cierto? Entonces es una falla respiratoria de tipo mixta, el cual el primer abordaje que yo le daría sería un sistema de alto flujo, ¿listo? Y yo sé que en la actualidad los sistemas de alto flujo están de moda, ¿cierto? Y ya todos se imaginan cánulas de alto flujo. Pues antes de una cánula de alto flujo, que puede que no todos la tengamos disponible, ¿cierto? Yo les voy a presentar un dispositivo que es de alto flujo y puede que ustedes sí los tengan, ¿cierto? Entonces, este dispositivo de alto flujo aquí se llama un Venturi, ¿cierto? Y funciona de alto flujo cuando yo le doy una fracción inspirada por encima del 40%. Todos estos dispositivos dicen a cuántos litros. Entonces, el de 4 litros, entonces el de 40% necesita 8 litros. Entonces, no es de alto flujo. Para que sea alto flujo, tengo que tener un sistema de 10 a 15 litros. ¿Listo? Resulta que el Venturi al 50% sí necesita un flujo de oxígeno entre 10 a 15 litros. ¿Listo? Entonces, el Venturi al 50% funcionaría como un sistema de alto flujo inicialmente. Entonces, en este contexto de un paciente focoso que tiene hipercapnia, una acidosis respiratoria de tipo agudo, que adicionalmente tiene un trastorno de oxigenación, ¿sí? Yo antes de la intubación voy a pensar en ponerle este sistema a mi paciente, ¿cierto? Le pongo este sistema y mientras tanto, ¿sí? Voy viendo la saturación que esté por encima de 92, lo voy micronebulizando, le voy poniendo los líquidos endovenosos, le voy hemocultivando, le voy empezando las primeras dosis de antibiótico, ¿cierto? Y si con esto no mejora, ¿sí? Si con esto no mejora, porque es que la intubación es catastrófica, muchachos, ¿cierto? Un hipocoso que se intuba, Dios mío, ¿sí? Dios mío, si tiene mucho compromiso enfisematoso, es casi una sentencia, una traqueostomía para poderlo desmontar de la ventilación, ¿sí? Entonces debemos conocer otros sistemas. Ahora sí, si no mejora con esto, el de moda. Aquí les tengo una cánula nasal de alto flujo. ¿Listo? Entonces, la ventaja de esta interfaz es que me permite conectarla al ventilador, ¿sí? Y el ventilador resulta que sí me da flujos de oxígeno mucho más altos, por encima de 10 a 15 litros minuto. El ventilador le puede dar a usted 60 litros por minuto, 80 litros por minuto, 100 litros por minuto, 120 litros por minuto. ¿Y qué produce esto? Esto es la velocidad con que está entrando el oxígeno a sus vías respiratorias, ¿cierto? Entonces, adicionalmente de esa velocidad, usted le puede graduar la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, usted puede empezar con una FiO2 del 100% en ese paciente, ¿cierto? Y según la saturación, usted empieza a bajar la FiO2 rápidamente. Y el flujo, inicialmente el flujo en los dispositivos de alto flujo, que es esta cánula, esto es lo que es costoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cánula tiene esta interfaz que yo se la puedo conectar al ventilador, ¿cierto? Entonces digamos que este es el ventilador, ¿sí? Aquí voy a conectar la interfaz, le buscamos por dónde da la compa al palo a esto, listo, aquí, la conectamos y listo, ahí ya queda entonces el ventilador que nos va a dar flujos acelerados y que adicionalmente acuérdense que el ventilador es el único dispositivo que le garantiza a usted una FIO2 del 100%, ¿sí? Ningún otro dispositivo le va a garantizar FIO2 del 100, ¿cierto? Entonces rápidamente empieza en 100, pero rápidamente usted empieza a disminuir la FIO2. Y los litros por minuto que se le van a dar es más o menos un cc
un cc por kilogramo, 1 litro por kilogramo de peso, ¿listo? Entonces, si pesa 60 kilos, entonces 60 litros por minuto, ¿listo? Eso es lo que le vamos a empezar a mi paciente que tiene esa falla respiratoria, de tipo mixto. Y muy probablemente este dispositivo, esta cánula nasal de alto flujo, vaya a evitar la intubación de mi paciente. Pero bueno, usted le pone esta cánula, ¿sí? El problema de esta cánula es que no me da un elemento fundamental también para manejar las patologías donde predomina el shunt, que es la ocupación alveolar. También veíamos en esta clase de falla respiratoria, la que tuvimos anteriormente, que tengo yo dos patologías de causa pulmonar. El EPOC sí es una patología que me aumenta el espacio muerto, pero un epocoso Estoy puede hacer escuchando mi clase, Juan. un epocoso puede hacer adicionalmente una neumonía, y acuérdese que el edema pulmonar, la neumonía, es patología por Shunt. O sea, un paciente puede tener los dos componentes, aumento del espacio muerto y patología por Shunt. ¿Listo? Entonces, si tiene patología por Shunt, pues muy probablemente la cánula de alto flujo no sea la mejor elección. Si tiene patología por Shunt, nos faltaría un elemento, que es el nivel de PIP, ¿cierto? Presión positiva constante en la vía aérea. Entonces, si un paciente no mejora con esto, entonces probablemente yo voy a tener que ir al paso 2, empezar el manejo de esa vía aérea con ventilación mecánica no invasiva. ¿Listo? Y esta ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Esta ventilación mecánica no invasiva, entonces necesita una interfaz. ¿Listo? Y resulta que esa interfaz aquí la tenemos. ¿Sí? Esto es lo que me va a dar confort a mi paciente. ¿Sí? Esto es una máscara especial, mírenla, conózcanla, ¿sí? Para dar ventilación mecánica no invasiva. Y tiene una interfaz que es como de un hidrogel, esto es muy suave, ¿sí? El objetivo de esta máscara es que no haga fuga. Yo le conecto el ventilador en este segmento, aquí le conecto el ventilador, ¿sí? Y si no hace fuga, este dispositivo, ¿qué permite? Que haya una presión constante en la vía aérea. Entonces estoy, adicionalmente, de los beneficios del ventilador, ¿cuáles son? Flujo, fracción inspirada de oxígeno. Con esta máscara yo voy a dar nivel de presión positiva constante en la vía aérea. Y el beneficio de la presión positiva constante en la vía aérea, ¿cuál es? Que me va a hacer reclutamiento alveolar. Y si los alveolos, perdón, si las vías bronquiales están con tendencia al colapso, pues también esa presión positiva los va a poder abrir, ¿cierto? Entonces, para el EPOC funciona muy bien el CPAP, ¿cierto? CPAP, la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ¿qué necesito yo para dar ventilación mecánica no invasiva? Una interfaz. Este es, mejor dicho, el gold estándar que tenemos ahorita para dar ventilación mecánica no invasiva. Esto tiene una valvulita adicionalmente aquí, que me va a permitir esa válvula. Aquí yo puedo conectarle un inhalador, ¿sí? Entonces aquí le puedo conectar un inhalador y inhalo al paciente durante la ventilación mecánica no invasiva. Ya terminé de inhalarlo, cierro esto y continúa el paciente con su interfaz, ¿sí? Entonces, esto me permite dar presión positiva constante en la vía aérea. ¿Listo? Segundo paso, ¿cierto? Entonces, ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Sobre todo para esos pacientes con patología con shunt, es decir, edema pulmonar y EPOC con exacerbación de origen infecciosa. ¿Listo? El tercer paso, pues ya estamos subiendo, graduando, ¿cierto? Venturi, cánula nasal, ¿cierto? Ventilación mecánica no invasiva.
Ahora nos queda monitorizar. ¿Y qué vamos a hacer con la monitoría continua? Siempre que nosotros demos ventilación mecánica no invasiva, vamos a hacer monitoría de EKG, monitoría de saturación, ¿cierto? Monitoría de la frecuencia respiratoria y obviamente vamos a hacer monitoría clínica de mi paciente, ¿cierto? Ojalá si ya tiene una línea arterial excelente, ¿sí? Y vamos a ver si este paciente tiene aumento del trabajo respiratorio, si tiene cambios en el estado mental, si tiene deterioro gasimétrico, pues ya no nos queda que pasar al cuarto paso, que es la intubación orotraqueal. Yo creo que ya estamos llegando, sí, llevamos 35 minutos de revisión, vamos a abrir espacio, hoy vamos a dejar hasta ventilación mecánica no invasiva. En nuestra segunda parte ya vamos a hablar del tercer paso, que sería la intubación endotraqueal. ¿Listo? Y la intubación endotraqueal, ¿sí? Aquí tenemos un video laringoscopio, ¿sí? El gol estándar para la intubación. Vamos a facilitar esa intubación, ¿cierto? Lo más fácil es que podamos pasar un tubo, pero si no podemos pasar tubo, pues dentro de 8 días vamos a ver qué planes alternos tenemos al tubo. ¿Listo? Vamos a hablar de los objetivos de la intubación, cómo hacer una adecuada intubación. ¿Listo? Muchachos, preguntas de este primer segmento. Eh, ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? ¿Sí? Comentarios, aportes, ya pueden habilitar su micrófono, saludar si quieren. Y mejor dicho, este espacio ya es de ustedes. Vamos a ver. Hola Doc, buenas noches. Hola Natalia. Doc, una Natalia, pregunta. antes, ¿desde dónde está conectado hoy Natalia? ¿Ciudad, Doc? Sí, desde Desde qué Bogotá. ciudad. Oh, qué bien. Doc, una Y está hoy pregunta. descansando. No, no, señor, ya voy en camino para la casa. Ajá, bueno, va a descansar, está bien. Cuénteme, Natalia. En un paciente con una hemorragia alveolar, ¿cuál sería el dispositivo más adecuado para poder ventilar a este paciente? Todavía no tiene requerimiento de intubación orotraqueal. No, Listo. Entonces, una hemorragia alveolar, si es masiva, es decir, tenemos impacto en el nivel de hemoglobina, no nos queda sino intubación. ¿Listo? Intubación porque lo que va a disminuir ese sangrado alveolar es el nivel de presión positiva. Si usted, a pesar de la presión positiva, no logra tener control del sangrado, obviamente todas las medidas adicionales, ácido tranexámico, se utiliza, ¿cierto? Mirar los tiempos de coagulación que no sea secundario a una trombocitopenia o una prolongación por consumo de los factores, ¿sí? Si la causa es, no sé, una bronquiectasia, ¿sí? Hay bronquiectasias que son gigantes y se comunican con arterias bronquiales y eso sangra el carajo, ¿cierto? Entonces el primer paso es intubación, PIP, y si con el PIP no mejoró, entonces ya toca el neumólogo intervencionista para que haga una fibro y hacer una embolización. Si con este procedimiento no se logra, pues hay que hacer arteriografías y hacer embolización también a través de radiología intervencionista. Ese sería el manejo de una hemorragia alveolar. Vamos a tener un casito también de hemorragia alveolar, pero digamos que estos son los adelantos, pues. El objetivo es desarrollar este tema, manejo de la vía aérea, con casos específicos, ¿cierto? Hoy tuvimos el más frecuente de todos, que es el EPOC. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, tenemos aquí a el doctor Muñoz. ¿Cuál sería el mejor modo de ventilación no invasiva en el paciente con EPOC? CPAP versus BPAP. Bueno, entonces son dos dispositivos distintos, ¿sí? El CPAP lo doy yo a través de un ventilador convencional, ¿sí? Y el BPAP
es un dispositivo, habitualmente es una cajita chiquita, no es un ventilador. El BiPAP es un dispositivo que únicamente da presión positiva. Ese BiPAP no da aumento de la fracción inspirada de oxígeno y tampoco da flujo, ¿sí? Entonces, obviamente, es mucho mejor un ventilador, es decir, a través de CPAP más presión soporte. Tenemos otra pregunta. ¿La PIP generalmente hace reclutamiento alveolar? Sí, doc. La PIP hace reclutamiento alveolar. ¿Quién nos preguntó? Mario Beltrán. Juan Camilo Beltrán nos hace otra pregunta. Doctor, en el rural disperso, ay Dios mío, ¿en qué contexto, donde no tenemos CPAP, qué otras opciones de ventilación podemos considerar? En el rural, Venturi al 50, de 10 a 15 litros por minuto. Si no mejora y tiene mucho trabajo respiratorio y a pesar de ese FIO2 al 50%, pues le toca hacer intubación, ¿cierto? Intubación, acuérdense que para el rural tienen que irse en ustedes unos duchos en el manejo avanzado de la vía aérea. Estos días vamos a hablar de manejo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Lo vamos a hacer muy interactivo, con muchos videos donde ustedes puedan ver todo esto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la pregunta de Natalia. Natalia Suárez. Doctor, tú hablaste de Venturi, la cánula nasal de alto flujo, pero no mencionaste la máscara de no reinhalación. La máscara, digamos que en este contexto de un paciente epocoso que hizo hipercapnia, no es muy recomendada. ¿Por qué? Porque precisamente esa máscara retiene en el reservorio CO2 y ese paciente reinhalaría el CO2 y tiene más riesgo de hacer deterioro de la parte ventilatoria, es decir, elevar mucho más ese CO2 y acordémonos que el problema de elevar el CO2 es el deterioro del estado de conciencia, la narcosis por CO2, la depresión del centro respiratorio y más rápido ese paciente podría evolucionar a una falla respiratoria, ¿sí? Entonces, Venturi, si es en el caso de un EPOC. Otro paciente que no sea EPOC, otro paciente que no tenga falla ventilatoria, que no tenga hipercapnia, podríamos utilizar máscara reservorio. Gracias, doctora. Excelente pregunta. Sebastián, Sebastián Castillo. Las metas de saturación con paciente epocoso que requiere soporte a alto flujo. Entonces, un paciente epocoso, oígame bien, un paciente epocoso que adicionalmente tiene shock, ¿sí? No le vamos a tolerar saturaciones por debajo de 88. Lo mismo, todo paciente en shock, saturaciones por encima de 92. ¿Listo? En el epocoso que hace exacerbación de origen no infeccioso, ¿cierto? Que tiene un broncoespasmo, sí, que satura 88. Pero si tiene signos de hipoperfusión, signos clínicos, esos 7 que ya vimos, signos paraclínicos, cualquiera de los gasimétricos, ahí sí, saturación por encima de 92. ¿Listo? Exacto. Bueno, yo creo que llegamos al final de nuestra revisión, muy juiciosos. Siempre hemos hablado de que máximo nos vamos a extender 45 minutos porque sé todas las ocupaciones que ustedes tienen. Ustedes saben que a través del grupo Premium pueden hacerme las preguntas, las consultas que quieran. Ya hemos visto todo lo que hemos resuelto, ¿cierto? El objetivo es que uno cuando pregunta, aprende, ¿cierto? Y yo les agradezco a ustedes que me ponen a estudiar, ¿cierto? De todas esas preguntas, obviamente no las tengo todas en la cabeza, me toca consultar por distintas herramientas que tengo para poderles dar la mejor respuesta. Así que ustedes, por ser suscriptores premium, pueden preguntar cuando quieran, a la hora que quieran. Si estoy de turno, les contesto a las 3, 4 de la mañana, ¿cierto? Obviamente, si estoy libre y no tengo un paciente grave, un paciente crítico, ¿cierto? Casos clínicos, si se sienten enredados,
los hemos hecho, los hemos resuelto y también todos hemos aprendido, ¿cierto? Todos han estado allí conectados en el chat, nuestro chat de suscriptores premium. Y bueno, hemos visto este crecimiento académico que es el objetivo de esta comunidad. Doc. Cárdenas. A ustedes muchas gracias por todo el apoyo, a todos ustedes muchas gracias por la confianza, por pagar la suscripción obviamente. Esto me ha motivado. Mire, hoy estamos estrenando salón de clases, salón de grabación. No sé si ustedes habían visto mi escenario anterior, feíto, ya tenemos luces, buen video para que ustedes se sientan muy bien y podamos mostrar todo esto a detalle, ¿sí? Todo esto, ese es el objetivo, que poderles enseñar a ustedes desde aquí, desde la virtualidad, que aprendimos que la virtualidad también es un elemento muy importante de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias a ustedes, nuevamente los llevo en mi corazón, se les quiere y bueno, seguimos en contacto. Ahorita las preguntas que les hayan quedado, con el mayor de los gustos, las resolvemos a través del grupo. A todos los que se conectaron a través de YouTube, pidan recomendaciones y si el grupo premium es bueno y si quieren, pues caigan allí, que con el mayor de los gustos también ustedes se pueden fortalecer académicamente y darme un apoyo a mí, darme una mano a mí. Feliz noche para todos. Chao, chao.